Hoy estoy con Xiomara Ramírez, que es ingeniera ambiental de la empresa ATICE, con quien ya tenemos por ahí unos 12 años trabajando y aprendiendo mucho, porque nos exigiste demasiado cuando estábamos tratando de habilitarnos las primeras veces y hemos tenido bastantes dolores de cabeza, pero hemos aprendido y gracias a eso hoy tenemos nuestro nuevo consultorio también habilitado, pues fácilmente, ese fácilmente como entre comillas, ¿no, Xiomara? Ajá. ¿Cómo están? Mi nombre es Xiomara Ramírez. Trabajo para esta empresa que se llama ATICE. ATICE se encarga de asesorar a todo el sector salud en todo lo relacionado con la parte de habilitación. Básicamente, con el doctor llevamos más de 10 años. El proceso inicial sí, para muchos es complicado porque son muchas las exigencias, pero si todos hacen las cosas bien desde el principio, todo se vuelve cotidiano, como cepillarse los dientes, como bañarse. Entonces, la habilitación no es el coco como todos lo llaman. Bueno, Xiomara, primero empecemos por qué hay que habilitarse, porque un médico va a salir, no tiene ni idea, porque siempre ha estado en un hospital allá metido y no tiene ni idea de pronto, o puede tener una idea remota, pero ¿por qué entonces tiene que habilitarse? Y también estamos enfocándonos en médicos que quieren montar su propio consultorio, ¿cierto? Principalmente porque a veces cuando llegamos a una EPS o IPS, pues ya está, ellos se encargan y tienen un departamento de calidad que se encarga de eso. Pero ¿por qué hay que habilitarse? Bueno, resulta que aquí en Colombia el Ministerio de Salud dicta una resolución matriz, que es la resolución 3100 del 2019. Los otros años hay otras resoluciones. En este momento está rigiendo esta. La han cambiado varias veces. Pues yo sé que ustedes dicen eso lo cambian a cada rato, pero no es que lo cambien a cada rato, sino que la legislación colombiana dice que mínimo cada 4 años se debe actualizar, revisar y actualizar las resoluciones. Entonces por eso ustedes en un pestañeo dicen ya cambiaron todo, pero no es que lo cambien, sino que adicionan cositas y según las necesidades de lo que pasa en este momento, pues ponen otras cosas. ¿Pero por qué hay que hacerlo entonces? Entonces, todo médico, no médico, todo profesional de la salud. ¿Quiénes son los profesionales de la salud? Médicos, odontólogos, los especialistas, psicólogos también entran ahí, nutricionistas también entran, los fisioterapeutas. Deportólogos también. Ellos son especialistas. Porque para ser deportólogo tienen que ser médicos. Claro, claro. Entonces todos estos profesionales, hasta las enfermeras jefes entran ahí. Todos los profesionales de la salud, si quieren, digamos, prestar un servicio legal, deben de cumplir con lo que dicta esa resolución. Entonces esa resolución tiene ciertos puntos que cumplir. El primero es el legal, que es que usted sea médico o que sea pues especialista o que lo que usted vaya a ofertar. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que estar graduado de una universidad. Sí. Segundo, debe cumplir con un consultorio si quiere ofertar sus servicios en su consultorio. Y ese consultorio ahí es donde empieza, porque no es que usted se puede meter en cualquier cosita. Esa norma dice hasta los metrajes que tiene que tener su consultorio, los lavamanos, la iluminación, todo está estipulado en la norma. Entonces al sector salud no es que les pidan muchas cosas, sino que está estipulado la reglamentación básica que deben de tener. ¿Por qué salió esa resolución alguna vez en la vida que antes no existía y un día decidieron vamos a poner esta reglamentación? ¿Por qué? Lo que pasa es que Colombia está manejando unos estándares de calidad a nivel internacional. Entonces, si usted va a ofertar un servicio de salud, debe cumplir con una norma ISO basada, digamos, en resoluciones, en decretos, entonces por eso. Ya, pero fuera de cumplir normas, ¿cuál es el principal foco, digamos, Obviamente, como les digo yo a muchos, no es que el lavamanos tenga que ser así, no es que el techo tenga que ser así, no es que tengan que llenar una historia. El objetivo primordial de la norma es uno y es la seguridad del paciente. Qué bien, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo creo que si nosotros aclaramos para comenzar que el foco no es cumplir normas, sino la seguridad del paciente, pues vamos a entender por qué es que tenemos que hacer todo eso. Y también vamos a entender por qué existen unas entidades que tienen la posibilidad de habilitarse y otras que no. O sea, el que no tiene esa posibilidad, pues es porque está exponiendo al paciente a algo que no debería exponerlo. Y la ley lo está amparando, haciendo cumplir unas normas, ¿de acuerdo? Sí, ese es el mejor dicho, ese es el resumen de la norma. Como les digo yo a muchos, es que no es por cumplir, es porque
en cierta forma, detrás de no cumplir, viene que hasta muerte de pacientes. Entonces la búsqueda es siempre la seguridad del paciente. Proteger a la población. Claro que sí. Entonces, ahorita habías comenzado a hablar sobre dos cosas, porque, a ver, esto de la habilitación, pues además de estar rigiéndose por una norma, pues tiene como unas partes, digámoslo así, que tiene que cumplirse dependiendo si el médico va a ser independiente o si de pronto es un poco más ambicioso y ya quiere hacer una IPS, ¿cierto? Digamos, hablemos del médico que quiere formar un consultorio él. No vamos a hablar de pronto más adelante, si nos queda tiempo, hablamos del tema de la IPS, pero enfoquémonos en el médico que termina sus estudios y dice, bueno, yo sí quisiera tener mi consultorio. Entonces, démosle una orientación para que el primer paso no sea pues salir a buscar en dónde el consultorio, sino que realmente diga por qué voy a ir a buscar allá mi consultorio. Porque también ha pasado, no sé si a ustedes, y si lo tuviera la anécdota sería buenísimo, que de pronto algún médico se vaya a algún lugar y tú le digas, doctor, es que aquí no puede usted ejercer su profesión. Aquí usted alquila un espacio donde no se puede poner un consultorio. Entonces, vamos como a desglosar de pronto cuáles son esas cosas que ya dijiste, dijiste los diplomas. Primero que todo, todas las normas, cuando existen, es porque hay un ente de control que las vigila y las controla, ¿cierto? En este caso, es el ministerio delega a las secretarías de salud departamentales, que es lo que llaman las direcciones seccionales. En el caso particular, pues acá es la de Antioquia. Resulta que Antioquia no puede con todos, entonces delega a los municipios, entonces por eso están las secretarías de salud. Esos entes de control vigilan 7 estándares como tal. Obviamente hay algunos que vigilan un pedacito nada más, que en este caso la Secretaría de Salud. Entonces el médico recién graduado, lo primero que tiene que hacer es ir y sacar su tarjeta profesional. Antes uno tenía que ir a la secretaría y registrar su diploma y le ponían un sellito, ¿cierto? Sí. Los vieja guardia tienen ese sello en su diploma. Gracias por lo de vieja guardia. Ya hoy en día se saca la tarjeta profesional. Sí. Cuando sacan la tarjeta profesional, inmediatamente quedan registrados en una cosa que se llama RETUS. El RETUS es el Registro Único de Talento Humano en Salud. ¿Qué quiere decir eso? Todo profesional de la salud tiene que estar allá, registrado en esa plataforma que es a nivel nacional. Cuando usted ya tiene su tarjeta profesional, entonces usted dice, bueno, voy a montar mi consultorio. Resulta que montar el consultorio son 2 opciones. Una, coge un consultorio en una torre médica y lo acondiciona. Esa digamos que es la vía más rápida. Pero hay consultorios que están en casas, que están digamos así en el barrio, que están así en centros comerciales, que si se pueden o no se pueden, dependiendo. ¿Dependiendo qué? Primero, deben de sacar un uso de suelos. El uso de suelos dice que en esa ubicación sí puede funcionar X consultorio. ¿Por qué? Porque digamos que los que se ubican en casas, puede que les digan que no, porque es de uso residencial. Entonces digamos que la vía más rápida son torres médicas. Y antes se presentaba mucho que la gente montaba los consultorios en el garaje o en un cuarto de su propia casa, ponían un consultorio, una sala de masajes, por ejemplo. Sino que los masajes, eso ya es otro cuento, porque ya eso es otra norma, porque eso ya es con la parte de cosmetología. Bueno, sigamos con los médicos entonces. De los médicos como tal, yo tengo por decir clientes que están ubicados en casas. Sí. Se ubican en casas y no es que no se pueda, sino que en cierta forma tienen que acondicionar esos lugares y sobre todo tener el uso de suelos. Ahí aumentan los costos porque entonces llegan a una casa, alquilan una casa entre 4 médicos y les da por montar un centro médico y llegan y después dicen, no, es que para montarlo tienen que tener un uso de suelos y hay que hacer cambios en infraestructura. Sí. Entonces, y no solo eso, sumado que cuando están digamos, en casas o en locales, ese local o esa casa debe cumplir con todo lo de infraestructura, que son ¿qué? Baños para hombres, para mujeres, para personas con movilidad reducida, no pueden estar en segundos pisos porque tienen que tener sistema de elevación, o sea, rampa o ascensor. Wow. Tienen que tener el sitio de almacenamiento de basuras, y ese sitio no puede estar en las áreas asistenciales, ese sitio tiene que tener agua, desagüe, iluminación, ventilación. Los consultorios tienen que medir 10 metros cuadrados y como eso son casas, entonces en las habitaciones tienen que llevar que los lavamanos, entonces mejor dicho, usted tiene que construir esa casa. No, impresionante, una cantidad de cosas. Y muchas personas no saben eso y cuando llegan, uno llega y es la sala de la casa,
La cocina es la zona de limpieza y desinfección. Entonces, como les digo yo a muchos, no es que no se pueda, pero acondiciónelo como un consultorio y no como una casa. Y por eso, en cierta forma, muchos médicos dicen, no, usted está en una clínica de garaje. Pero no es porque esté en garaje, sino porque no acondicionaron todo como dice la norma. Claro, digamos que eso de garaje es que no cumple con lo que está diciendo el estudio de suelos. O sea, no cumple con los requisitos que debería tener una entidad de salud para poderla montar ahí. De cierta forma, es un motivo para no incentivar que las personas hagan eso, ¿cierto? Porque imagínate que un médico compra una casa y se sueña pues poner ahí sus consultorios, o suyo y el de otros, y llega Xiomara y le dice que tiene que hacer todo eso y le dicen, no, Xiomara. Sí, casi siempre me dicen, pero es que esto no es mío, y entonces el piso, y esto y lo otro. Entonces, como les digo yo a muchos, no es que no se pueda, siempre y cuando cumpla con todo. Y siempre les digo, traten de que esto no parezca una casa. Bueno, pues los que están escuchando este podcast yo creo que van a ser personas muy afortunadas, porque pocas personas consultan esto antes de empezar, de dar el primer paso, sino que dan el paso y después preguntan, ¿cierto? Y lo que pasa es que, a ver, obviamente en cuanto a costos es mucho más barato usted alquilar una casa de 100 metros, supongamos Laureles, Estadio, un consultorio acá de 100 metros. ¿Cuánto vale un consultorio acá de 100 metros? Mucha plata. Claro, es muy distinto. Entonces ahí estamos refiriéndonos allá hablamos de la parte de los títulos, de la titulación del profesional, hablamos del espacio, estamos hablando del lugar, entonces hablamos del uso de suelos, de la infraestructura, ahí vamos. Sino que, a ver, muchos médicos, ¿qué figuras existen ante el servicio seccional, ante el ministerio para poder ofertar su servicio? Una IPS, que no vamos a hablar si nos queda tiempo pues de ella, transporte especial, que son como las ambulancias, está otra figura que se llama objeto social diferente, y están los profesionales independientes. Usted puede tener cualquiera de esos 4 caminos. Los 4 caminos le piden los 7 estándares. ¿Cuál es la diferencia? El grado de complejidad. No es lo mismo una IPS a un profesional independiente. Entonces, una modalidad que están utilizando mucho es que es un consultorio y trabajan 5 médicos, trabajan 10 médicos. Entonces, que si son una IPS, no precisamente, pero cada uno de los médicos debe tener todo de manera individual. No pueden cruzarse los horarios. ¿Por qué? Porque a ustedes les pueden hacer visita el mismo día, a la misma hora. Entonces, no es que el consultorio es de Juan, el consultorio es de Sara, no. Sí, es de todos, pero entonces Sara viene los lunes, el otro viene los martes, el otro viene los jueves. ¿Y entonces ahí qué deberían hacer? Mirar muy bien los horarios, porque y no solo eso, porque llegan y comparten todo. Y cuando uno comparte todo, hasta la historia clínica, eso ya es una IPS. Entonces, si usted es un profesional independiente, usted tiene que mostrar desde talento humano hasta interdependencia, todo individual. Entiendo. Muy bien, ahora estabas mencionando 7 estándares y antes de continuar, ¿qué tal si decimos como cuáles son esos 7 y empezamos a desglosarlos? Listo, entonces el primero se llama talento humano. Entonces en talento humano el profesional tiene que contar con su diploma, con su acta de grado, si es especialista, con su diploma de especialista, si estudió en el exterior, entonces su homologación, tiene que tener los cursos de lo que está ofertando, como así, usted es un médico y oferta votos, entonces muestra a ver su certificado que hizo ese curso. También les piden unos diplomas de violencia sexual, RCP, les piden póliza de responsabilidad civil. Esa póliza es individual y la deben de pagar todos los años. Tienen que estar vacunados contra tétanos, hepatitis B, tienen que tener un chequeo médico. Eso es lo mínimo básico que tiene que tener un médico en talento humano. Ya, o sea, va a comenzar y tiene que tener todo eso al día para presentárselo a la entidad que le va a habilitar el consultorio. Ajá. Lo segundo que deben de tener es el lugar, ¿cierto? Entonces el lugar debe ser, si usted solamente va a hacer consulta, es un consultorio mínimo de 10 metros cuadrados, con un área de entrevista, que es como donde estamos nosotros. Y si hace un procedimiento esas son votos. Tienen que tener un espacio de procedimiento. Ese espacio tiene que tener un mesón de trabajo, un área de lavado de manos, un área de limpieza y desinfección. La camilla tiene que tener ruedas y barandas, media cañas en el piso, en el techo, iluminación de fácil limpieza. Eso es como en el consultorio, pero adicional a eso tiene que tener una sala de espera, los baños, tiene que tener sitios de basura, tiene que tener zonas de limpieza y desinfección. Eso es en el consultorio.
Adicional a eso, dependiendo, si usted está en una torre médica es fácil, pero si no, tiene que tener visita de bomberos, tiene que tener plan de emergencias. Claro, recuerdo que en el consultorio donde estábamos en un edificio empresarial, por ejemplo, tuvimos que tener la visita de bomberos. Ajá, de manera independiente. Claro. Cuando uno está en torres médicas, eso lo proporciona el lugar como tal. O sea que mira lo importante de destacar de pronto que a veces estar o no fuera de una torre médica pues tiene unas ventajas y desventajas que hay que ponerlas En contexto, sí. Uno hace el equilibrio. Claro, porque puede ser o no ser tan buena idea. Ya cada quien irá decidiendo pues dónde va a poner su consultorio, pero entonces estás hablando de la parte interna del consultorio y esas otras cosas externas que con las también que derivan, porque como les digo yo a muchos, tanto es que nosotros casi siempre les hacemos una visita previa. ¿Por qué? Porque es dependiendo de donde usted esté ubicado, es dependiendo del servicio que usted oferta. Yo por decir tengo cirujanos plásticos que solo hacen consulta, pero tengo otros que también quitan los puntos, ponen un botox, entonces es dependiendo en lo que usted oferte. Claro, y hablando de medicina general, por ejemplo, pues también hay médicos generales que hacen muchas cosas. Hay unos que solamente hacen consulta, pero hay algunos que me imagino yo también que harán algún tipo de terapias. Esto con las terapias alternativas, hay cosas que se hacen en los consultorios también y todos esos procedimientos, entre comillas, procedimientos también deben ser habilitados. Todo lo que sea, sí, habilitados, pero se habilita como la capacidad instalada. Como la capacidad instalada, se le habilita una sala de procedimientos. No le van a dar un distintivo de sala de procedimientos, pero en la capacidad sí dice. Pero como les digo a muchos, no es solamente uno habilitarlo, cumpla con el espacio, cumpla con los equipos, con los insumos. Si yo hago procedimientos, se supone que tengo que tener mínimo anestesia. Entonces, por ende, tengo que tener un equipo que se llama termigómetro para medir la temperatura y la humedad de esos medicamentos. Entonces, muchas veces piensan, un botox. No, pero tiene que cumplir con eso. Entonces, ese es el segundo estándar, instalaciones físicas. El tercer estándar se llama dotación y mantenimiento. Entonces, resulta que todos están en un grupo que se llama consulta externa. Entonces, los de consulta externa deben de tener unos equipos básicos, tensiómetro, fonendoscopio, una báscula, y ya los equipos propios de su servicio. Si usted, supongamos, es un dermatólogo, fijo va a tener un equipo láser, fijo una microdermabrasión. O un electrobisturí o algo para cauterizar cosas, sí, claro. Entonces, esos equipos no es solamente tenerlos, eso es muy importante. Ustedes casi siempre llegan y traen equipos cuando se van a pasear a otros países porque son súper buenos, son súper baratos, pero no es que no los puedan tener, o sea, se lo puede tener en su casa, pero para ofertar su servicio, el equipo tiene que tener hoja de vida, registro INVIMA, manual en español, certificados de mantenimiento y una cosa muy importante, tiene que tener la factura. ¿Para qué? Para tener la trazabilidad del equipo, la historia del equipo. Yo compré ese equipo en el 2015, estamos en el 2021, a ver los mantenimientos desde que lo compró. Es que ese equipo, por ejemplo, el equipo de órganos, es que eso fue cuando yo me gradué en la universidad. Y entonces los mantenimientos, y se graduó hace como 10 años, a verlos pues. Claro. Entonces ese equipo, así sirva para lo que es, si no tiene ese historial, no le sirve para la habilitación. Y esto es hablando de un equipo que no está, digamos, invadiendo el paciente. ¿Qué diremos entonces de un equipo como un láser, como un electrobisturí? Bueno, otra cosa que de pronto necesite usarse en el paciente. Y la cosa es que cuando montan un consultorio, hay algunos que tienen un poder adquisitivo grande y compran todo nuevo, pero hay otros que no. Entonces compran cositas de compañeros. Sí. Entonces, cuando compren algo usado, no que no se pueda, pero tiene que tener todo el historial del equipo. Claro, y si hay que empezar por la factura, pues no es una factura cualquiera, ¿no? Ajá. Es una factura legal, pues digo yo, de una entidad que la está vendiendo. Lo que pasa es que ustedes, ante el ente de control, ustedes tienen que demostrar todo. Por ejemplo, si es médico, muéstreme el diploma. Las instalaciones, si le hizo mantenimiento, muéstreme a ver si le hizo mantenimiento. Entonces, todo tiene que ser demostrable. Perfecto. Entonces ahí estamos hablando de los equipos también. El tercer estándar se llama dotación y mantenimiento, entonces ahí son los equipos. Entonces cuando usted comparte un consultorio, pues no es que cada médico tenga que tener equipos, pueden compartir los equipos, pero tienen que tener otras cosas individuales, tienen que estar registrados en tecnovigilancia, tienen que tener un manual de tecnovigilancia. ¿Y qué es tecnovigilancia? Tecnovigilancia son los posibles riesgos que se exponen sus pacientes con sus dispositivos médicos. ¿Y qué es un dispositivo médico? Todo lo que el INVIMA clasifica con la sigla DM, dispositivo médico. Ahí entran también los guantes, los algodones, las jeringas, también entra como un dispositivo médico.
no solo los equipos. Yo, pues, para contar una experiencia personal, esto que ya llevamos 10 años haciéndolo, para mí ha sido un aprendizaje porque, digamos que yo no, le restaba importancia a muchas cosas de esas, pero al mismo tiempo aprendí muchísimo porque a veces uno utiliza las cosas pues porque se las enseñaron a usar y las usa y ya, pues simplemente lo voy a hacer, lo hace. Pero no se cuestiona, por ejemplo, hablando de riesgos del uso de un equipo y uno dice, bueno, piense a ver qué riesgos puede tener, porque estamos hablando de seguridad del paciente y entonces pues no hablemos de un equipo láser que tendría una lista grande de posibles riesgos, pero digamos de un fonendoscopio, un estetoscopio, cosas así que de pronto uno dice, pero ¿cuál es el riesgo? Y de pronto existen algunos riesgos. No nos vamos muy lejos, un ultrasonido. Sí. No llega, se lo pasa al paciente, eso es una bobada, ¿cierto? Pero después de que usted lo usó con el paciente, lo debe limpiar. Por ejemplo. Yo les digo yo a muchas niñas cuando les hago la capacitación, visualícese. ¿A usted le gustaría que le diera con la cuchara en un restaurante que come todo el mundo? Uy. ¿Cierto que no? No. Sí, claro, no limpian los equipos. Entonces, tener también ese protocolo de uso diario. Mira, es eso, es el uso diario, es el mantenimiento. Y son las evidencias. Mire que cuando visitan, piden, muéstreme si usted sí está haciendo mantenimiento, si está haciendo limpieza, y usted como, digamos, verifican, ellos cómo verifican eso, con las hojas donde hacen el chequeo de mantenimientos y el historial de la limpieza. Claro. Sí, también nos tocó, pues digo, en caso con todos los equipos que teníamos, empezar a hacerles una hoja de vida a cada uno de los equipos. Y eso es muy importante. Las hojas de vida no las pueden hacer ustedes. O sea, ya si ustedes quieren, pero lo ideal como tal es que ustedes también tengan un respaldo de un biomédico. Para allá iba. Claro, que nosotros empezamos así, cuando no, es que lo haga un biomédico. Entonces un biomédico certifica que esos equipos se le está haciendo un mantenimiento y él viene periódicamente al consultorio, revisa todos los equipos, nos los pone a punto, digámoslo así, mira si hay algo que hacerles, alguna mejora, continúan igual, bueno, etcétera, todo eso y pues afortunadamente vamos viendo que no se presentan eventos adversos, que ahorita vamos a hablar. Sí, lo que uno busca es que no generar eventos adversos por la seguridad de los pacientes, obviamente, pero también busca que su equipo se conserve por mucho tiempo, porque también es su inversión, ¿cierto? También, muy importante. Entonces, esto de tecnovigilancia tiene también algo muy importante, ¿no? Y a continuación, entonces, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente se llama medicamentos y dispositivos. Entonces, ahí entran todos sus insumos. Entonces, no es que usted pueda comprar los guantes, los tapabocas al señor de la carreta que pasa vendiendo, no. Usted tiene que tener unos proveedores. Esos proveedores como tal deben de cumplir con ciertas características, o sea, tienen que ser lugares confiables. A su vez, usted tiene que tener un espacio para usted guardar esos insumos. Si usted hace procedimientos, tiene que tener, como les decía ahorita, el termogómetro para marcar la temperatura y la humedad, deben de llenar unas planillitas y ahí entra el manual de farmacovigilancia. También tienen que estar registrados en farmacovigilancia. Y si se les presenta un evento adverso con un medicamento, deben de hacerlo. Y si no se les presenta, también deben de reportar así sean 0. Entonces, mire que ellos buscan, por decir una cosa que muchas personas no lo hacen, después de abierto un producto, usted lo tiene que rotular con la fecha de apertura y la fecha de finalización. ¿Por qué? Porque eso es como un yogur. Si usted lo abrió y no se lo tomó, pues eso ya no va a saber igual. ¿Por qué? Porque esa es la trazabilidad del producto, la estabilidad como tal. Entonces, por decirlo, muchos medicamentos, uno tiene que tener una tabla porque tiene que mirar el medicamento, cuánto dura después de abierto. Por decir, en los cosméticos, ellos tienen como una tapita y muestra 12 meses, 6 meses después de abierto. Entonces, muchas personas abren una crema y no saben cuándo abrieron eso. Ahora mencionaste una cosa que pasó así rápidamente y es que cuando vas a comprar hay que fijarse a quién le vas a comprar. ¿Cómo o qué le debería exigir uno a alguien que le va a vender insumos en el consultorio? Que diga, bueno, yo voy a comprar unos guantes. Entonces, X firma. O sea, mínimo que sean empresas que estén registradas y tengan cámara de comercio. Mínimo eso. Segundo, independientemente que usted compre, no sé, en la más famosa Tecnomédicas, no estoy hablando mal de Tecnomédicas, hay una página a nivel nacional que es la página del INVIMA. El INVIMA en la parte izquierda tiene una cosa que se llama Consulta Registros Sanitarios.
Entonces, independientemente que usted le compre el que sea, usted también debe entrar a esa página y verificar que esas cosas que usted le vende ese proveedor sí tengan INVIMA. Porque no importa que en la caja diga INVIMA, si no está en esa plataforma, no tiene INVIMA. Mira, es bien importante. Y hay una cosa que, por ejemplo, a nosotros en el consultorio siempre nos van personas a visitarnos queriendo vendernos cosas, vendernos productos, vendernos medicamentos, vendernos dispositivos, vendernos muchas cosas. Y yo desde lo que he aprendido, la verdad, con el tiempo, es que yo lo primero que hago cuando me llevan alguna cosa, yo digo, perfecto, está muy bueno su producto, muy bueno el precio, usted es muy querido, tráigame el INVIMA. Y te digo una cosa que yo creo que de 10, 5 no vuelve. Cuando uno le dice, tráigame el INVIMA, no lo tienen. ¿Y qué es el INVIMA? Resulta que el INVIMA es el permiso de comercialización de ese producto. Ejemplo, yo soy la dueña del alcohol. Entonces yo tengo que decirle al INVIMA, vea, yo tengo esta empresa, aquí yo fabrico el INVIMA, fabrico el alcohol. Entonces el INVIMA le hace a uno una visita y le mira a uno toda su producción, le mira el empaque, le mira un proceso de calidad gigantesco. Y si el INVIMA dice, mira los componentes, uno tiene que mandar al laboratorio del INVIMA con todo lo que compone, digamos, el alcohol, y ya ellos le dicen, sí, esto cumple con todo, tenga pues su INVIMA, y no es para siempre. El INVIMA solamente dura 10 años. Después de 10 años, el proveedor, dueño del INVIMA, lo debe actualizar. Es muy importante porque, y uno ve a veces cuando hay unas empresas que están llegando de pronto al país, importando algunos productos, que uno dice, pues sí, se lo ofrecen y hay una competencia con precios a veces que uno dice, wow, está bien por debajo de la competencia, eso está como muy bueno. Entonces uno mira ahí mismo y de pronto dice, ve, esto está como buen negocio. Pero resulta que entonces pide uno este certificado, no aparece el certificado y el día que suceda algo, si es que el profesional compra y usa ese dispositivo en un paciente y llega a haber un evento adverso, ahí es donde viene el problema. La responsabilidad es compartida. Del que lo vendió, pero el que vendió ni se encuentra porque no es una empresa seriamente por eso deben ser lugares, digamos, claro, una de empresa confianza. que de papel, por decirlo, que no existe. Yo me fijo mucho, por ejemplo, cuando alguien me va a ofrecer, yo digo, es un distribuidor directo de esa empresa. Yo digo, usted es distribuidor directo, tráigame un certificado de que usted es distribuidor directo de ellos. Porque hay personas que de pronto viajan y están en otra parte del mundo, lo que decías ahorita, compran algo, lo traen y lo van a vender. O que no vaya a ser, que ya ha pasado también, productos robados. Bueno, y lo otro como tal sería el estándar de procesos prioritarios, que es tener todo documentado, manual de bioseguridad, de limpieza, todo protocolizado. Y tener una historia clínica, si es posible que sea sistematizada. Bueno, el otro estándar es procesos prioritarios. Ese estándar es muy documental y de mucha ejecución. Ahí entra todo lo que son manuales de bioseguridad, de lavado de manos, entran las guías clínicas. Guías manuales, lo que ustedes llaman protocolos, que son los procesos clínicos. ¿Cómo así? El protocolo de usted, cómo hace un Botox. El paso a paso, desde que llega el paciente donde la secretaria hasta que se va. Ahí también entran indicadores de los posibles eventos adversos. La medición de los efectos. Es ejecutar todo lo que dicen los manuales. Ese estándar es muy documental y cuando los visitan, ese es uno de los que más tela para cortar tiene. Eso me parece súper valioso porque a mí me ha servido muchísimo y es que de pronto en cuanto a todos los cargos que uno tiene en el consultorio, todos los cargos, todos los empleados, tener como un protocolo de cuáles son las funciones de cada uno es muy importante. Sí, porque no sale el mismo idioma. Claro, ¿no? Y porque cuando uno de pronto llega una persona nueva a un cargo, ya tiene usted un manual del protocolo más o menos de las cosas que esa persona debería desempeñar y qué es lo que se espera de ella. Entonces, crear eso, no solo en torno a cada procedimiento, hablándolo desde el punto de vista médico, sino también desde cargos hasta de la recepcionista, hasta de un portero, si es que de pronto existiera, para que él sepa cuál es su función dentro de una habilitación de un consultorio, cómo brindarle y ofrecerle seguridad al paciente desde la puerta del consultorio. Esa persona saber en qué se implica su cargo basado en esa función. Y no solo eso, por decir, ese estándar, que además que es documental, habla del lavado de manos.
no es solamente tenerlo documentado, es que todo el personal sepa cómo es el proceso de lavado de manos. Practicarlo. Practicarlo, enseñarlo y también evaluarlo. Porque uno educa, pero también tiene que corregir si hay alguna falla, porque eso es un plan de mejoramiento. Y lo otro que también nos ha servido muchísimo, que lo extrapolamos, aunque no lo exigen muchas veces en las clínicas, pero nosotros, por ejemplo, cuando operamos en clínicas, tenemos un protocolo de cada cirugía, de cada cirujano. Nosotros comenzamos a hacer eso y ha sido muy bueno, porque cuando yo he cambiado de pronto de clínica, voy de un lugar a otro, yo llevo envío el protocolo de antemano y en la clínica donde voy a operar revisan ese protocolo y cuando llegamos las cosas están funcionando. Entonces esas son, digamos, ventajas de uno tener documentado, que es lo que estamos hablando. Y no solamente documentado, como les digo yo mucho, no es cortar y pegar. Es que las personas conozcan lo que está documentado, claro, y que obviamente lo ejecuten a la realidad de lo que usted hace. Claro, es verle la utilidad, porque cuando yo creo que uno le ve la utilidad a lo que está haciendo, pues lo valora y entonces finalmente lo hace. Entonces a veces, soy honesto, yo veía eso y yo decía, pero qué densidad, esto tan denso, tenemos que llenar todos esos papeles, qué es esto tan maluco, no nos gusta hacerlo, pero cuando lo hacemos, vemos la utilidad y realmente nos facilita muchas cosas. Y un pecadito que tienen los médicos es que todo lo delegan, porque ustedes son muy asistenciales y no hay ningún problema, delegue, pero también sepa qué es lo que está delegando. Bueno, parte del éxito, yo creo que de los consultorios que ustedes verán que son exitosos, es que, pues, o sea, lógico que hay delegación, pero también se involucra el profesional en todo este proceso, hasta un punto, ¿cierto? Porque igual nosotros, como decía, somos más asistenciales, pero también es que si uno encuentra que es que esas funciones también son importantes para uno estructurar bien el consultorio y dar buen servicio y una buena impresión, una buena imagen y tener, digamos, un flujo de pacientes, todo eso se ve reflejado y la gente lo percibe y lo entiende. A mí me pasó una vez en una visita, le preguntaron a un doctor, ¿dónde tiene sus estrellas? Mis estrellas Michelin. No son estrellas, son distintivos, ni siquiera sabía que era la estrella. La estrella es el distintivo que le otorgan que usted es cirujano plástico, o sea, ese es el primer paso que le dan. Entonces, si usted ni siquiera sabe qué es la estrella, entonces en una visita les va a ir muy mal. Bueno, pues a los que están oyendo este podcast les va a ir muy bien porque están sabiendo de primera mano realmente toda esta información que les va a ser de gran utilidad. Xiomara, ¿qué sigue entonces ahora? El otro estándar, que es uno, en mi concepto, muy importante, es el de la historia clínica. Muchos no les gusta llenar la historia clínica porque les da pereza, porque eso es muy extenso. Resulta que la historia clínica tiene unos datos básicos de identificación, unos datos obligatorios que deben de llenar. Como les digo ya mucho, la historia clínica es el respaldo que ustedes tienen de que se atendieron el paciente con calidad. Entonces las historias clínicas las deben de llenar completas. Si hacen procedimientos, deben de llenar consentimientos informados por cada cosa. Por decir, usted en una cirugía se hizo 2 cirugías, son 2 consentimientos informados, porque no son los mismos riesgos de, no sé, unos senos a unos párpados. Entonces, la historia clínica es fundamental. Hay algunos médicos que de pronto no les da para comprar la historia clínica de manera digital. Tienen que entender que si la manejan de manera física, la deben de guardar por 10 años y deben de tener historia por paciente. Y debe ser un archivador y ese archivador tiene que tener llave. Adicional a eso, deben de controlarle la temperatura y la humedad a esas historias. Entonces, sería muy bueno que contemplen de pronto historias clínicas de manera digital. Claro, cada vez existen más software y yo les doy un consejo también, que es que pues yo a lo largo de mi carrera he cambiado de software como 3 o 4 veces, entonces hay que ver que cuando vayan a tener, si lo van a tener digital, es muy importante que esa base de datos sea extrapolable a otra base de datos, o sea, que sea tan versátil que permita que de pronto se convierta en una hoja de Excel y esa hoja de Excel se pueda pasar a otro software diferente. Porque puede pasar que hay empresas que de pronto van ganando solidez, pero de pronto en el tiempo se dan cuenta que no era su target y entonces dejan de atender las historias clínicas como deberían, se vuelve que el negocio ya para ellos no es interesante, entonces a usted le toca salir de la historia. O no la actualizan, o conocemos una historia nueva y es mejor, entonces queremos cambiarnos. Entonces un consejo que yo les daría sería que investiguen bien, sobre todo tener empresas muy sólidas que hay en el mercado, que lleven mucha trayectoria, muchos años, a veces pueden ser un poco más costosas, pero a largo plazo
todo eso generalmente lo que en un momento dado se ve costoso, de pronto a futuro ya dice uno, hubiera ahorrado dinero si hubiera hecho esto distinto. No, y sumado que muchos dicen, no, porque yo la tengo en el computador. No, tienen que ser programas que tengan una licencia, que les den el respaldo de que si eso se pierde, ellos pueden volver a recuperar esa información, que no se va a filtrar, cuando las manejan en la nube, que eso no se lo vayan a secuestrar, porque eso hasta digitalmente lo pueden secuestrar. Ahí es donde también cabe lo de la teleconsulta, lo de la videoconsulta, todo esto de habilitar cómo se va a hacer la consulta, si es presencial, si es virtual, en ese segmento. Sí, en esa parte, sino que una cosa es telemedicina. Telemedicina es que, supongamos, el médico está en otro lugar y graba como tal la consulta, pero ya lo otro que ustedes hacen, que lo están haciendo por pandemia, es teleconsulta. La teleconsulta es algo totalmente diferente, que es prácticamente uno conversar con el paciente. Por medios virtuales. Bueno, ya hablamos de la historia clínica, la importancia Por último, sería interdependencia. En interdependencia entra todo lo que son procesos a terceros. ¿Cómo así? Si ustedes tienen esterilización con un tercero, si ustedes tienen lavanderías, entonces mandan a un tercero, contratos con laboratorios, todo lo que son con terceros. Eso no les aplica a muchos, dependiendo del servicio que usted tenga ofertado. Ahí los proveedores no entran, no, ahí no es de proveedores de No, nada. entra más que todo es como, supongamos, usted tiene su sala de procedimientos y las tijeritas las tiene que mandar a esterilizar, entonces el contrato con la central de esterilización. O si hay un sistema de remisión de pacientes, también entra ahí. Ahí entra ahí. Por ejemplo, si hay una secuencia de remisión, yo mando un paciente a otro lugar y yo ya tengo eso protocolizado, ahí iría eso. Sí, ahí puede ir. Perfecto, entonces hemos hablado de 7. Eso es lo básico, lo básico. ¿Qué son, digamos, recomendaciones generales? Primero, le hacen la 3100, ya está enfocada por estándares, ellos le dicen las cosas básicas. En el mercado hay muchos asesores, no todos, digamos, tienen una formación básica. Traten de hablar con un asesor. No se lancen de patada solo a hacerlo ustedes. No quiere decir que no lo puedan hacer ustedes solos, pero mínimo, si lo van a hacer, le hacen la norma. Las entidades como tal de salud, las direcciones seccionales, también tienen la opción de dar asesoría. Ellos tienen unos días donde ustedes pueden solicitar asesoría con ellos. Solo que ustedes como tal son tan ocupados que todo lo quieren delegar. Claro, porque nos salimos del foco y la verdad es que pues uno sí debería delegar algunas cosas, pero hay otras que tiene que uno involucrarse. Eso es muy importante. Bueno, Xiomara, y si nos enfocamos, porque pues lo que queremos es hablarle a los médicos que están terminando su carrera y entonces dicen, bueno, aquí tengo mi diploma, me lo acaban de entregar. Entonces vamos a habilitar el talento humano. Él mismo se va a habilitar, que es lo primero que tiene que hacer. Entonces él se debe dirigir a dónde, con qué documentos y hacer Bueno, qué. entonces, primero él debe tener un lugar donde va a ofertar su servicio. Entonces tiene dos opciones. Una, o consigue un lugar y lo acondiciona, o dos, consigue un consultorio que le presten, digamos, por días o por horas. Si no tiene mucho poder adquisitivo, pues, y no tiene todavía pacientes, esa es mi recomendación. Sino que hay algunos que quieren tener su propio florero, o sea, tener todo lo de ellos ya, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que mirar costos, beneficios, porque un consultorio pues no es tan económico montar, ¿cierto? Y te va a generar unos gastos fijos mensuales, ¿cierto? Entonces ya eso lo determina cada médico. Entonces, primero tener el lugar. Ya después, cuando tengan el lugar, deben de montar todo el proceso de habilitación, o sea, cumplir con todo lo que yo les estoy diciendo, qué tecno, qué fármaco, qué procesos. Ya cuando ya tengan eso, deben de ir a la dirección seccional de cada departamento, si son profesionales independientes, con su diploma de, ejemplo, médico, cirujano plástico, su tarjeta profesional. Tienen que llevar un certificado que es el de las instalaciones eléctricas. ¿Qué es eso? Si su construcción fue del 2005 hacia acá, se considera nueva. Entonces tienen que ser un certificado RETIE. Pero si es del 2005 hacia atrás, se considera viejita y puede ser un ingeniero eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos tomas corrientes deben de cumplir con esa certificación. Llevan eso, hacen un formulario que se hace en la plataforma donde usted está diciendo que va a ofertar su servicio a tales días, a tales horas, y ese se va a hacer el servicio, tiene tantas salas de procedimientos. Eso se hace directamente en la plataforma, se radica en el servicio seccional del departamento, y como son profesionales independientes,
la norma cree en ustedes y los habilita. Les dan el distintivo, les dan la estrellita que ustedes llaman. Y ya usted puede ofertar su servicio. Solo que muchos médicos solamente hacen todo, hacen de primeras esto. Y ya, tienen la estrella y están habilitados, pero no tienen historia, no tienen equipos, el consultorio que van no cumple con la parte locativa. Entonces, cuando les hacen una visita, los sancionan, los sellan. Porque usted está diciendo, cuando llevo los papeles, porque adicional a eso uno tiene que hacer una autoevaluación, cuando usted dice, yo estoy cumpliendo, ya cumplo con los 7 estándares, entonces por eso lo sancionan, porque usted no está cumpliendo. Tenía que hacer eso también y decir, estoy cumpliendo y a la hora de la verdad no está cumpliendo con nada. Entonces, por eso hay que leerse la norma. Por eso es que lo sellan, porque llegan y los visitan, muéstreme, no, yo no tengo eso, yo no tengo eso, yo no tengo eso. Entonces, obviamente, tenga su sanción. Y resulta que cómo funciona. Si es muy grave, inmediatamente ponen un sello en la puerta, rojo, de sellado. ¿Por qué te pueden sellar? Porque tú estás ofertando un servicio y ni siquiera es cirujano plástico. Porque usted las instalaciones tiene humedades, no tiene lavamanos, porque los equipos usted nunca le hizo mantenimiento. O como esos consultorios odontológicos que en alguna ciudad vi que ni era odontóloga la persona que estaba haciendo. Ese es el primer punto, personal no idóneo. Claro. Porque usted no es personal no idóneo, pues, le sellan. Eso es policía, claro, casi es un delito. Sí, porque no tenga historia clínica, entonces usted le pueden sellar. Solo que vemos en el mercado, usted le sellan y a los 8 días ya está abierto. Entonces, como se murió el paciente y ya está abierto, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se supone que lo sellan, usted cumple con todo y vuelven y le abren. Ya. Porque si usted cumple con todo, pueden volverle a abrir. Pero resulta que eso no queda ahí. A usted le sellan y más o menos ellos tienen hasta 2 años para hacerle los descargos. Y en los descargos le hacen una multa. ¿Y de cuánta plata la multa? Dependiendo. De 8, 10, 20, 50 millones, dependiendo de la gravedad. Claro. Y si es muy, muy grave, eso también puede ir a un proceso sancionatorio disciplinario, que puede ir al tribunal de ética, pero eso tiene que ser algo que transcienda por mucho tiempo. Sí, o sea, por eso también ha pasado en muchas partes que ve uno que a veces les ponen el símbolo, la estrellita, hay unas estrellitas azules, no, verdes. ¿Cuáles son los colores? Hablemos de los colores. No, o sea, el distintivo como tal de habilitación en este momento es azul con verde, sí, que es el que les otorga como tal que están habilitados. ¿Eso es departamental ese color? Eso es a nivel nacional. Es el mismo color para todo el país. Para todo el país. Colombia. Pero resulta que de pronto te confundes con los sellos que ponen en las visitas. Esas otras visitas son de Secretaría de Salud. Acuérdese que no les alcanza, entonces delegan a las secretarías. Y ellos manejan una semaforización, que es verde, amarillo y rojo. Esas visitas son de vigilancia y control. A ellos como tal sí pueden sellar, pero casi siempre ponen amarillo o ponen preferiblemente verde como lo tiene usted. Verdes que cumplen con todo. Pero esa visita es municipal, que también se la hacen a los restaurantes, también se la hacen a los hoteles. Con respecto a lo del talento humano, que estábamos hablando hace un rato y estamos retomando, hablamos de unos requisitos y eso también tiene una caducidad, hay que renovar, hay cosas que hay que estar actualizando. Si el médico como tal se habilita y él nunca se ha habilitado, el sistema lo habilita por 4 años. Después de 4 años debe hacer una renovación en el mismo sistema. Los que ya de pronto están habilitados, cada año deben de hacer una actualización. Ya. O sea, no se queda uno que ya me habilité y entonces ya no tengo que hacer nada. Una cosa es estar habilitado y otra cosa es estar certificado. Habilitado es que te dan el distintivo y certificado es que después de la visita cumpliste con todo. Y además hay otras cosas, pues me estaba recordando ahorita como el tema de las vacunas, por ejemplo, pues que también... Eso hace parte de los requisitos de talento humano. Por eso, pero si uno se queda relajado con el tema de vacunas, por ejemplo... Sí, lo visitan y le ponen un incumplimiento. Claro, es por eso que tenemos una programación hecha también previamente en la que sabemos cada cuánto, y cuando uno tiene pues una empresa o alguien que está pendiente de eso, porque como yo no puedo estar pendiente porque estoy dedicado a mis pacientes, pues es importante tener o alguien dentro de la empresa o alguien externo pues que esté pendiente de todos esos detalles, porque justamente pues no puede, como decíamos, uno como médico estar pendiente de todo. Sí, ahí entra lo que es la programación anual. Ustedes cada año saben que se tienen que hacer esto. Nosotros, por decir a nuestros clientes, les damos derroteros, lo que tienen que hacer todos los días, cada semana, cada 6 meses, cada año.
¿Y qué es lo que has visto, Xiomara, de pronto entre entidades o consultorios? Hablemos de consultorios que son cumplidores de las normas y tienen alguna característica que tú digas, vea, estos que funcionan bien pasa esto, estos que no, pues... Pues la verdad, todo depende del doliente, o sea, del médico. Si el médico es comprometido, si el médico sí le gusta, digamos, la seguridad de sus pacientes, hace todo muy bien. Hay unos que son muy tranquilos y hasta que no llega una visita y les pasa algo, hacen las cosas. Y a tu modo de ver, ¿en qué se refleja eso en el éxito o no del profesional? Yo digo que también es de pronto desconocimiento. Ellos si de pronto supieran todo ese tipo de cosas, lo harían. Desconocimiento. Pero ¿qué valor le darías tú como decir, estos profesionales que lo hacen son de esta manera y estos que no lo hacen, pues tienen estas carencias y por eso, no sé, les pasan cosas que no deberían o tienen una vida no tan tranquila? Yo qué sé. Eso ya es ¿Cuál como... es la percepción? No, tu percepción. Yo digo que es porque unos sí quieren cumplir y buscan la seguridad de sus pacientes. Otros solamente, digamos, quieren tener su distintivo de habilitación y atender a sus pacientes y ya, más no, digamos, trascender. ¿Pero crees que eso tiene alguna ventaja competitiva entre ellos? Sí, obviamente el que cumple con todo es un establecimiento seguro. Ya, ¿y eso se refleja en éxito para esos profesionales de alguna manera o no? No, pues ya sería, digamos, en cuanto a la parte de publicidad y todo ese tipo de cosas que tienen valores agregados, visitas que se han cumplido y cosas así. Bueno, Xiomara, ¿qué tal si hablamos no de ese profesional que está comenzando el ejercicio, sino que de pronto ya lleva unos años trabajando y de pronto le hacen una visita y pues no sé, pueden encontrar desde que no tenga nada en forma hasta que de pronto tenga pequeños detalles? ¿Eso por qué se presenta? ¿Por qué pasa que esa situación? Bueno, resulta que muchas veces ustedes tienen un proceso de habilitación, pero si ustedes no conocen de ese proceso, puede que tengan todo, pero a la vez no tengan nada. Entonces lo más importante es conocer ese proceso y ejecutar ese proceso. Eso es, digamos, fundamental. O sea, involucrar a todas las partes en el tema, porque pues es muy complejo, digamos yo, pedirle a alguien que me haga una habilitación y yo no preocuparme por tener una buena historia clínica. Pues porque quien me ayuda a habilitar pues no me va a decir, mire, la historia tiene que ser así. No, eso es una labor No, y mía. la cosa es que llegan y uno va, por decir, a un sitio y tienen la carpeta de habilitación, porque hay veces tienen carpetas empolvadas. Entonces cuando llega el ente de control, sí, lo tiene, pero empolvado porque nunca supo qué era lo que... Mirado. Nunca la han volteado a ver ni a revisar qué es eso. ¿Será que de pronto es importante, pues no sé, se me ocurre en este momento resaltarle a los profesionales la importancia, como lo hacíamos al principio, de saber por qué es que hay que hacer eso? No, y como les digo a muchos, no se tienen que saber todo como se lo sabe un asesor, porque pues uno se forma para esto, uno todo el día habla de esto, se actualiza, entonces uno se vuelve un teso en esto. Los médicos no, los médicos un teso en lo que hace, pero mínimo resúmenes, tips, cosas básicas que si les preguntan, que sepan cómo afrontar cualquier tipo de formato que deben de diligenciar. Pues mira que inicialmente, hace ya pues más de 10 años que venimos trabajando, yo me acuerdo que cuando venían a visitarnos, incluso a mí me daba susto cuando veía, lo van a visitar, y a mí me daba como miedo porque iban a venir. Hasta que yo dije, no, pues ¿por qué me da miedo? Y me daba miedo porque yo no conocía el proceso. Entonces yo dije, no, yo me voy a involucrar un poco más a entender. Entendí por encima de qué se trataba. Y entonces ya cuando después me decían, vienen de la visita, doctor, y falta tal cosa, y yo, que venga, no pasa nada. Entonces venían, me decían, me preguntaban, yo les decía esto, y me daban unos consejos o sugerencias. Entonces recibir también al personal que viene de habilitación y recibirlo sin miedo. Y con respeto. Y con respeto es muy importante, o sea, uno dedicarle el tiempo. Si uno quiere que lo respeten, tiene que respetar. Y si quiere también que lo respeten, dedicarle tiempo a que lo escuchen o escuchar a los otros también. Entonces, saber a qué vienen. Siempre los recibimos con toda la cordialidad. Venga, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren ver. Abrimos todo, no hay nada que esconder. Todo es diáfano, está a la vista de todo el mundo. Entonces, eso da mucha tranquilidad. Y si le cuestionan a uno alguna cosa que no está funcionando, se le tiene para dentro de 8 días. No, y por decir, a mí me ha tocado consultorios que les anuncian visita y son 3, 4 de la mañana trasnochando.
No. Porque no han hecho una planilla, porque no han hecho un formato, porque no han hecho un reporte. Entonces no es solamente una carpeta de habilitación, es ejecutarla. Que si me van a visitar, si yo tengo todo el orden del día. Claro, mira, otra cosa tan importante como progresamos. Cuando comenzamos, yo un día llamé a alguien a que me asesorara y ustedes vinieron, me asesoraron, me ayudaron, montaron todo el rollo y se montó. Y quedábamos de llamada que de vez en cuando la necesitábamos, pues, Xiomara, me pasó esto, me van a visitar, ayúdeme, tal. Entonces era como llamar a los bomberos, venga, venga, ayúdeme, auxilio. Y después tomamos la decisión de que mejor era tenerles a ustedes como permanentemente como asesores, que podemos estarles consultando, preguntando. Ustedes permanecen todo el tiempo pendientes de cualquier norma que cambie para que nos lo notifiquen. Y gracias a eso, en este nuevo consultorio nosotros lo montamos, nos visitaron al mes. Sí, sino que nosotros, por decir, con algunos clientes en particular tenemos un respaldo, digamos, desde el inicio. Entonces, por decir aquí en particular, desde con la obra civil se hizo, digamos, el acompañamiento. Claro, yo cuando compré este consultorio, yo llamé a Xiomara y le dije, Xiomara, vaya y mire cómo me van a construir el consultorio, porque yo no quiero que el día de mañana me digan que es que el muro tenía que estar a 1 centímetro más allá de 2 centímetros, o que el piso, y les conecté con la arquitecta y la constructora. Y no solo eso, por decir nosotros con el personal, la habilitación es muy extensa. Mire que ya nos hemos hablado mucho y falta mucha tela por cortar si entramos a detalle. Por decir nosotros con el personal que hacemos, hoy vamos a hablar de bioseguridad, hoy vamos a hablar de residuos. Y con su personal hemos tenido varias capacitaciones. ¿Por qué? Porque es un tema muy largo. Entonces la idea como tal es que se apersonen del proceso de habilitación como tal. Claro, y también no verlo como de pronto estaba diciendo ahorita, como el proceso de habilitación, como cumplir la norma, como cumplir la ley. No, es enfocarse, yo creo que en 2 cosas muy importantes que quiero para redondear, concluir, y es que primero que todo es pensar que todo eso que se está haciendo es por la seguridad del paciente, fundamental. Y segundo, que esa seguridad las personas, aunque pues las personas lo perciben. Entonces, como parte de generar una marca poderosa, como nombre, como médico, es decir, este profesional se preocupa por mí, se preocupa por el paciente. Entonces, se habilita y cumple con las normas por mí, porque finalmente lo que importa es ese paciente, y entonces esas son acciones no para cumplir, no para tener papeles, no para la habilitación, no es para la secretaría, no es para el sello, es para la seguridad. Por decir, yo a todos mis clientes siempre les digo, a lo más cercano a la felicidad es una sola cosa, la tranquilidad. Entonces, si usted tiene todo, está tranquilo. Me visitan, tengo todo. Perfecto, Xiomara. ¿Cuántas personas comenzaron trabajando con ustedes hace años cuando nos conocimos y cuántas hay hoy? Cuando empezamos éramos 2. Adriana, que es mi socia, y hoy en día somos 9. 9 personas. 9 personas. ¿Y cuántas personas ustedes asesoraban en ese momento? En ese entonces teníamos solamente a 2, incluido usted. Comenzando. ¿Y ahora? Hoy en día tenemos muchísimos, yo creo que somos hasta famosos. Tenemos más de 200 clientes. Uy, Xiomara, felicitaciones. Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado el día de hoy hemos dado, digamos, muy por encima, hemos tocado los temas de la habilitación, de lo que es importante, digamos, tener en cuenta. Digamos que esto podría convertirse en una fase inicial para muchos de los que nos están oyendo, para que se inquieten, se pregunten qué es lo que prefieren, si habilitarse, si seguir las normas, si dedicarse a su paciente, si preocuparse por su paciente. Pues digamos, es una introducción a ese mundo. Lógicamente que si quieren profundizar, pues para eso también estamos haciendo este podcast, para que si quieren enviarnos alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer a través de nuestras redes, y tenemos también un correo electrónico que ustedes lo van a encontrar en este podcast, y pueden escribirnos y nosotros les vamos a poner en contacto con quién, pues con quien viene asesorándonos desde hace tanto tiempo, Xiomara, con su firma Átice, que ahora lo pronuncia mal, Átice. Entonces, muchas gracias, Xiomara, por la invitación. No, muchas gracias por aceptarla y gracias por compartir su conocimiento con toda nuestra audiencia. Listo, hasta luego.